Hola, yo soy Sally Grosabel y les voy a hablar acerca de las generalidades de la epidemiología de las enfermedades transmisibles y sobre la fiebre de origen desconocido. En cuanto a su definición, la epidemiología de las enfermedades transmisibles estudia las distintas etapas del proceso de infección para el desarrollo y la valoración de medidas de control que irrumpan la cadena de transmisión, mediante la identificación de los posibles eslabones en cada enfermedad, y de esta forma se encarga de prevenir no solo el desarrollo, sino también la propagación de enfermedades. El control de estas enfermedades, que son la segunda causa de atenciones médicas en consulta externa en países subdesarrollados, puede lograrse mediante el cambio de alguno de los componentes en la cadena de transmisión. Esta cadena de transmisión está compuesta por agente infeccioso, por el huésped y por el ambiente. El agente infeccioso es el factor externo o interno que, aunque interviene para provocar la enfermedad, por sí mismo no es capaz de producirla. Por otro lado, el huésped es la persona o animal que proporciona un lugar adecuado para que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Por otro lado, el ambiente son aquellas condiciones, tanto físicas como químicas, biológicas o socioculturales, que facilitan o que impiden que los agentes sean capaces de llegar al huésped. Hay que considerar algo: no todos los procesos infecciosos desarrollan una enfermedad clínica. Para esto, la evolución de la infección va a depender siempre de estos elementos: de la patogenicidad, de la virulencia, de la infectividad y de la dosis infectiva. La patogenicidad, por su lado, es la capacidad que tiene el agente para producir enfermedad en una persona susceptible. Por otro lado, la virulencia es la capacidad del organismo de producir daño severo en la persona afectada. Esto no se debe confundir con el concepto de infectividad, que es la capacidad que tiene un agente patológico para invadir un organismo y así causar en él una infección. Por último, la dosis infectiva es la carga viral o bacteriana necesaria para provocar una infección. En resumen, aunque todas las personas estén expuestas a un patógeno determinado, no todos van a desarrollar la infección. Esto se debe a que va a interactuar la susceptibilidad del huésped, se debe también a las características del patógeno y, por último, a la carga del microorganismo, que obviamente está directamente relacionada con el pronóstico de la enfermedad. Hasta ahora he mencionado mucho el término persona susceptible. Pero, ¿qué es lo que hace a un individuo ser susceptible o resistente a un agente específico? Es simple: la inmunidad. En algunos individuos la inmunidad está mucho más desarrollada que en otros. Cabe resaltar que la inmunidad, como podemos ver en la diapositiva, se divide en inmunidad innata y en inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que se transmite en la placenta de la madre al hijo. Por otro lado, la inmunidad adquirida, en esta encontramos la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es en la que el individuo, una vez que ha pasado por una enfermedad o por un proceso de vacunación, ha desarrollado anticuerpos. Por otro lado, la inmunidad pasiva se refiere a la introducción de anticuerpos que previamente han sido formados de modo natural o artificial. En este encontramos el claro ejemplo de la lactancia materna. Con esto queda definido que la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad y, por último, la vacunación son factores relacionados al huésped que tienen un gran impacto en la evolución del proceso infeccioso. Ahora, ¿cómo se propaga un agente infeccioso? Hay dos modos de transmisión. Tenemos la transmisión directa y la transmisión indirecta. En la transmisión directa se transfiere el agente infeccioso desde la fuente al huésped por contacto directo, mientras que en la transmisión indirecta el agente patógeno se transfiere desde la fuente a un reservorio y desde el reservorio hacia el huésped. Este reservorio puede ser el aire, puede ser un objeto o puede ser un animal. Ciertamente el agente infeccioso se va a transmitir por diferentes vías. Ahora estamos relacionados más con la vía respiratoria. Sabemos que podemos infectarnos si una persona nos habla, tose, estornuda o expectora. Por otro lado, también encontramos vías como la vía digestiva, por medio de las heces fecales, la vía urinaria, mediante lesiones abiertas y mucosas o mediante eliminación mecánica. Estos tipos de transmisión y la vía empleada son sumamente importantes porque nos ayudan a escoger un método para controlar las enfermedades transmisibles, evitando de esta forma que, por ejemplo, enfermedades endémicas se salgan de control o para evitar verdaderas epidemias.
Todo este control es indispensable debido a que los organismos pueden tener más de una vía de transmisión, por lo que hay una serie de precauciones estándar. Entre ellas se encuentran el lavado correcto de manos y el uso de equipo de protección especial de acuerdo a la clínica del paciente, y también a la anticipación de fluidos. Es muy importante saber la colocación correcta del equipo de protección para evitar la contaminación. Esta es primero la bata, luego la mascarilla, la protección facial y por último los guantes. En el caso de la secuencia de retiro, esta es inversa. Empezamos por los guantes y terminamos por la bata. En cuanto a la fiebre de origen desconocido, esta se define como una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados en varias mediciones de más de 3 semanas de duración y sin diagnóstico tras 3 días de estudio en el hospital o al menos tras 3 visitas extrahospitalarias. No podemos catalogar una fiebre de origen desconocido como tal si esta no ha durado al menos 3 semanas. Entre los tipos de fiebre de origen desconocido encontramos la fiebre de origen desconocido clásico, que ya explicamos, la FOD nosocomial, que es aquella en la que el paciente que se encuentra hospitalizado y que no presentaba fiebre al ingreso, ahora tiene una temperatura de más de 38,3 grados centígrados con 3 días de pruebas negativas. También tenemos la fiebre de origen desconocido por deficiencia inmune o neutropénica, que se caracteriza por la disminución en los polimorfonucleares. Aproximadamente entre menos 500 polimorfonucleares, aunque algunas guías ahora dicen que es menos 1000 polimorfonucleares, acompañado de una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados, junto con 3 días de pruebas negativas. Por último, encontramos a la fiebre de origen desconocido asociada al VIH. Lógicamente, es en la que se presenta una temperatura de 38,3 grados centígrados en pacientes con VIH confirmado, de más de 4 semanas de duración en pacientes externos o más de 3 días en pacientes hospitalizados, con 3 días de pruebas negativas. En lo que respecta a la etiología de la FOD clásica, encontramos que hay más de 200 causas, pero a rasgos generales es provocada por infecciones, por inflamaciones, por neoplasias o por misceláneas. Entre las infecciones tenemos la tuberculosis, el grupo ASEC, el parvovirus B19, el paludismo, el dengue. Entre las enfermedades inflamatorias encontramos al lupus eritematoso sistémico, y entre lo que son las neoplasias pueden ser linfomas, carcinomas. Todo esto causa fiebre de origen desconocido. También entre las misceláneas encontramos enfermedades granulomatosas, tiroiditis y también las no diagnosticadas o las que no se ajustan a otras categorías. Esto es vital porque deja claro que si bien el mayor porcentaje de fiebres son secundarios a procesos infecciosos, ciertamente hay otras causas, por lo que no debemos enfrascarnos en el diagnóstico probable de fiebre por infección. Inclusive hay fármacos que pueden producir fiebre de origen desconocido, como el imipenem o la vancomicina, cuando se administran de forma rápida. También debemos distinguir la FOD de la hipertermia, que se caracteriza por no responder a antipiréticos, por una clínica entre las que se encuentra la rigidez muscular con una típica elevación de las enzimas musculares, diarrea, temblor, mioclonías. Y bueno, para finalizar, es necesario recordar que hay que evitar la terapéutica empírica si no hay gravedad clínica, hasta que se cuente con un diagnóstico clínico que esté correctamente apoyado en los diferentes tipos de exámenes de imagen y laboratorio según lo determine el caso y la sospecha clínica. Muchísimas gracias.